Amados hermanos, Dios los bendiga. El Señor Jesucristo me hizo un llamado nuevamente y me dijo, ven que te mostraré lo que acontecerá. Antes de empezar a relatar lo que el Señor me mostró, voy a hacer una oración para poner este mensaje en manos del Espíritu Santo de Dios. Ante todo, pido una disculpa porque mi voz está un poco afectada, pero el Señor me encargó que sin falta hoy subiera este video y por eso estoy obedeciendo a la voz de Dios. Señor Jesucristo, mi amado, gracias por la vida que me dio. Le agradezco por permitirme ser portadora de su voz. Le pido, mi Señor, que su Santo Espíritu prepare los corazones de sus hijos y que este mensaje pueda percibirlos. Extienda el manto de su gloria sobre aquellos que aún no han alcanzado a comprender los tiempos en que estamos viviendo. Reconozco que usted vino en carne al mundo para el perdón de nuestros pecados y le pido que guarde la vida de sus hijos. Padre Santo, gracias por darme su Espíritu Santo y le pido cubra con su preciosa sangre, Señor Jesucristo, a quien esté escuchando este mensaje. Agradecida por siempre, Señor. Amén y amén. El Señor me llevó a un lugar y me dijo, observa todo con detalle. Y vi a Obama y a Vladimir Putin. Los vi ir a un lugar. Le dijo, ven para que veas. Y vi con muchos vientres como de seres raros. Y él dijo, mira, están a punto de nacer los híbridos. No todo es creación de aquel. Nosotros también podemos producir vida. Y vi al anticristo que ya está trabajando detrás de todo. Y él estaba con varios primeros ministros, entre ellos Vladimir Putin y el primer ministro de China. Y el anticristo les decía, no hagan aún ningún pacto, aún no es tiempo. Y les decía, apresúrense, vayan contra los cristianos, decapítenlo, quémenlos vivos. Porque ahí hay muchos que no son, que son míos, pero también hay muchos que no son míos. Pero eso sí, a los que tienen su sello de Él, no los toquen. A todos los que tengan su sello de Él, no se les ocurra tocarlos, porque a los que son de Él, Él les ha puesto su sello. Vayan y persigan a los que no están bien con Él. Vayan, búsquenlos, localícenlos y mátenlos. Y me dijo el Señor, mira, y vi al sol y vi a Nibiru tras del sol. Y lo vi, ya está muy cerca. Se veía inmenso, rojo, impresionante. Luego lo vi girar hacia el lado izquierdo del sol. Él giraba al contrario de las manecillas del reloj. Y lo vi quedar hacia un lado del sol, viéndolo desde la tierra. Y me dijo el Señor, esta es la posición de Nibiru ahora. Daniel 7:8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente en todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Luego el Señor me llevó y estaba parada frente al mar, y vi surgir nuevamente la bestia,
Esa bestia era muy enorme, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y vi surgir entre los 10 cuernos uno pequeño. Luego vi a ese cuerno en medio y vi cómo se hizo grande, y vi al anticristo salir, lo vi entre bestia y hombre. Él hablaba entre grandes multitudes y decía esto: este es el cumplimiento del tiempo, y pronto gobernaré. Y a todos los tenía como hipnotizados, y decía: vayan y hábleles por las buenas, y lleven el réfidi, y por las buenas vendrán, y se dejarán marcar. Decía: vayan y fuércelos a marcarse. Se oyó una voz que le dijo: pero acabas de decir que es a las buenas, ¿y cómo ahora dices que a la fuerza? El anticristo dijo: así es, primero háblele por la buena, y si no quieren, háganlo a la fuerza. Pónganles el réfidi, que es mi marca, y comiencen a sacar los víveres para que haya escasez. Vayan a las tiendas grandes y pequeñas y saquen todos los víveres y almacénenlos, y entonces ellos vendrán y pedirán alimento, y yo les daré ese alimento. Y decía: que comiencen los ejércitos demoníacos a descender. Vayan los demonios de perversión, los de adulterio, los de homosexualismo, los de mentira, los de murmuración contra la iglesia, y bájenlos de los púlpitos. Vayan contra los levitas, bájenlos de los altares. Vayan contra los pastores y bájenlos de los púlpitos. Y les hizo un llamado a los demonios y les decía: vayan, y si ahora hay apostasía, prontamente se manifestará aún mucho más. Van a ser engañados. Y me dijo el Señor: el anticristo ya está listo, ya todo está preparado. Luego el Señor me llevó hacia el sol. Estaba parada observando el sol. Después me dijo el Señor: ven, y me ungió, y me puso una cobertura especial, y me llevó hacia dentro del sol. El reflejo primero me encandilaba, pero después ya no me molestaba mis ojos. Y lo estaba viendo, y veía cómo de él salían llamas como ráfagas de fuego. Y me dijo el Señor: mira. Y vi unos agujeros negros dentro del sol. Y me dijo el Señor: estos son agujeros, y ellos hacen que de pronto implosione las llamaradas solares y luego salgan con fuerza de él. La energía del sol producida en el núcleo tiene un campo magnético muy grande. Las manchas solares son causadas por disturbios en el campo magnético del sol que sale de la parte visible de la superficie. Los potentes campos magnéticos cerca de las manchas solares producen regiones activas en el sol, las cuales generan tormentas solares, y esto pasará hacia la tierra y producirá quemaduras en las gentes, y se secarán los campos y habrá escasez. Isaías 24, 19, 20. Será quebrada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. El Señor me tomó de la mano y me llevó al espacio, y vi el asteroide, y me dijo: mira su tamaño. Y vi el enorme asteroide. A su alrededor traía muchas rocas de diferentes tamaños. Me dijo el Señor: esas rocas comenzarán a caer aún más sobre la tierra. Enseguida el Señor me hizo bajar a un lugar. Yo caminaba por lo que era un pasillo, y me dijo: no te detengas. Estaba caminando hasta llegar. Era como una sala grande. Observé que ahí había muchas computadoras y unas pantallas grandes. Vi esas pantallas y algo que no alcancé a comprender. Y vi a un grupo de personas. Ellos estaban hablando, y me dijo el Señor: escucha. Escuché pues la voz de un hombre que decía: este es el planeta cometa Nibiru, que va a volver a pasar
esta vez cerca de la Tierra. Ese cometa planeta hace miles de años pasó. En eso escuché otra voz y volví mi rostro para ver al personaje que habló y vi que era el anticristo. Y él continuó la conversación y dijo: su fuerza magnética es tan grande que cuando llegue cerca de la Tierra hará como una onda expansiva de impacto a su alrededor, dado que su forma es redonda y su movimiento es espiral. Luego se mueve y es elíptica, luego cambia y es ovalada, y cuando se acerque a la Tierra hará que se extinga la fuerza gravitacional de la Tierra y se invertirán los polos hasta que la Tierra se mueva sin control sobre su órbita e irá de aquí para allá y de un lado hacia otro. Yo estaba atónita viendo el movimiento de la Tierra y vi cómo se movía sin control de un lado hacia otro y eso me asustó. Yo temblaba en mi espíritu. Luego volví a ver la imagen de Nibiru y dijo el primer personaje que habló: es por eso que se están moviendo los planetas y trae consigo arrastrando muchas rocas. Y dijo el anticristo: miren lo que está pasando ahí. Y le dijo el otro hombre, que era quien estaba moviendo una computadora: enfoca la imagen que está ahí. Y yo volteo a ver la imagen en la pantalla y veo un planeta grande que es Nibiru, pero atrás de Nibiru veo una como enorme media luna que sobresalía por atrás de Nibiru. Ellos estaban asombrados y dijeron: ¿qué es esto? Dice el personaje: esto está detrás de Nibiru. Ellos estaban asombrados y decían: entonces no es uno, son dos los que vienen acercándose a la Tierra. El anticristo contesta: creo que es ajenjo. Y otro personaje dice: pero ajenjo es una planta amarga. Le responde el anticristo: esto está escrito en la palabra de él, refiriéndose a Dios, de una estrella, y eso traerá, creo que el fin a la humanidad. Y dice: esto será después del asteroide que va a venir. El anticristo saca rápidamente una hoja de papel, algo grande, y con su marcador hace un dibujo. Él dibuja un punto central, refiriéndose al sol. Frente del sol dibuja una pequeña rueda, lo que él dice que es la Tierra. Al lado izquierdo del sol dibuja una rueda que dice que es Nibiru, y tras de esa rueda está otra mucho más grande, que es ajenjo. Y voltean a ver a ajenjo, que está tras de Nibiru en la pantalla, y era una enorme bola de fuego. Los personajes que estaban con él estaban asustados, muy aterrados, y les dice el anticristo: pero yo no voy a esperar a que el otro, refiriéndose a ajenjo, no voy a esperar que llegue. Yo voy a ir a ver de qué está formado, voy a ir a estudiar su composición. Y le dice un hombre: ¿y cómo lo vas a ir a ver? ¿Cómo te irás? Y le responde el anticristo: en el CERN. Desde ahí puedo viajar y ahí también me ocultaré cuando venga el asteroide. Me iré junto a mi padre. Luego dice el anticristo: desaparezcan toda la información, que no quede ni rastro de ella. No vaya a ser que a alguien se le ocurra venir a investigar y vea lo que hay. Cambien las imágenes y pongan otras y borren toda esta información rápidamente. Y en eso ellos dieron unos pasos para salir, pero algo les hizo voltear sus ojos hacia las pantallas donde está Nibiru y ajenjo, y dicen: miren lo que hay en medio de Nibiru y el otro planeta. Y era un enorme arcoíris, y sobre el arcoíris unos enormes mantos que formaban el arcoíris. Y oí la voz fuerte del Dios omnipotente que me dijo: yo soy Jehová de los ejércitos, y yo, Jehová, tengo los tiempos. Ve y dile a mi iglesia lo que has visto, y diles que se apresuren a venir a mí. Luego el Señor me llevó y me mostró un camino. El camino era largo y muy angosto, y me vi a mí misma caminar por ese camino.
y encontré que estaba lleno como de bruma y había poca luz, pero se podía ver perfectamente. Y oí la voz del Señor Jesucristo que me dijo avanza, y mientras caminaba vi que el camino parecía no tener final. Era muy recto, a los lados había solo abismo, pero unos enormes abismos. En algunas veces vi que caminaba prisa y otras veces vi que caminaba lentamente. Algunas otras veces vi que corría. Y luego vi caer ahí mismo y me decía el Señor, levántate y sigue. El camino tenía una especie de barrera alrededor como un puente y me sorprendí cuando vi a personas a la orilla del camino sosteniéndose aferrados a punto de caer a los abismos. Y vi mucha gente, el Señor me llevó hacia la parte baja de los abismos y vi como multitudes caían a los abismos. Y me dijo el Señor, es el infierno donde esas almas caen. Yo vi caer muchas multitudes. Luego en el puente vi como muchas personas de ahí también estaban cayendo y vi como algunas otras se sostenían del camino, se aferraban para no caer. Y yo seguía caminando, seguía avanzando y me dijo el Señor, así también me dijo, tú estuviste a punto de caer, porque esas son las almas que no resisten y caen, me dijo el Señor, las que han caído son las almas que no resisten y caen, me dijo el Señor. Y así los que se aferran todavía a mí. Y algunas ocasiones tú también estuviste a punto de caer, me dijo el Señor. Pero escuchaste mi voz y te aferraste a mí, me dijo el Señor. Seguí avanzando y algunas veces el camino se cerró de tal manera que quedaba solo una pequeña rendija, pero me forzaba para pasar al otro lado y continuar. Luego como que desfallecía y oía la voz del Señor nuevamente que me guiaba y me decía, levántate, no desmayes, sigue. Y otras veces veía que el camino estaba cerrado, se cerraba y la voz del Señor me decía, sube y pasa esa barrera. Yo brincaba y saltaba del otro lado y al final me vi caer desfallecida, casi sin fuerzas. Y me dijo el Señor, apresúrate, avanza, no te detengas, levántate, apresure, corre. Yo volteé a ver el camino y vi que parecía faltar mucho. Y le pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y él me dijo, ya falta poco, la noche está avanzada. Romanos 13:12, la noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Y me dijo el Señor, las almas que viste son las almas que caían, son las almas que no oyen mi voz. Por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Y me dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y dije que nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y es por eso que millares caen día a día, porque no se dejan guiar, no oyen mi voz. Yo me estremecía porque su voz era tan fuerte y me dijo, ese camino tú lo recorriste. Me dijo el Señor. Y me dijo, mira, ven, me dijo. Y me cargó en sus brazos. Y cuando me cargó, sentí que mis fuerzas volvían. Me llevó hacia el tiempo y mientras me llevaba me iba diciendo, sierva, yo también fui probado en mi humanidad y fui tentado por Satanás. No solo la cruz me hizo padecer, yo estaba llorando porque sentía mucho dolor en mi corazón. Y llegamos a un lugar y vi al Señor caminar por las calles de alguna ciudad. Y cuando Él pasó por un lugar, un hombre dijo, miren quién va ahí, el carpintero, y se rió a carcajadas, y otros que estaban con él también lo hicieron. Ese hombre dijo, miren al Mesías prometido. Y el Señor solo volteó a verlos con tristeza y siguió caminando. Luego pasó por otro lugar y otro hombre dijo, miren
ahí va el Hijo del Dios viviente, y se burlaban del Señor a carcajadas y jalaban de él. El Señor seguía caminando y lo vi llorar con mucho dolor a solas, y yo estaba llorando de ver a mi Señor. Luego lo vi cómo lo pusieron en esa cruz y lo golpeaban y lo escupían. Y me dijo fuertemente: está escrito, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Y me llevó rápidamente al reino de los cielos, y vi un río limpio, el río que salía de en medio del trono, un enorme arco iris, lo vi, cubría de lado a lado, y ahí estaba el trono, y estaba junto al Señor Jesucristo en el río. Y me dijo: te voy a ungir porque te voy a llevar a otro lugar. Y me ungió nuevamente, y puso un manto sobre mí. Yo anhelaba sumergirme en el río, y se lo dije, pero el Señor me dijo: vamos, tenemos que ir a ver lo que va a acontecer. Comenzamos a descender, íbamos cubiertos en una esfera hasta llegar a un punto del espacio. El Señor me dijo: observa, solo observa. Y en eso vi una enorme mancha que en principio vi que era como humo. Y no comprendía, pero me aterró porque era tan grande y cubría gran parte del espacio. Desde donde yo estaba observando, y me dijo el Señor: esta es la fuerza magnética de Nibiru que está a punto de tocar la tierra. Luego me hizo entrar dentro de esa fuerza y se sentía como me jalaba. Era una sensación tan terrible que sentía que me iba a partir en pedazos, y le pedí al Señor: sácame de aquí. Le dije, y me dijo: así se va a sentir en la tierra. Y mira, me llevó a la tierra y me llevó a unos lugares, y vi cómo la tierra comenzaba a agrietarse, pero eran unas grietas muy grandes, muy largas, y vi que aparecían por donde quiera, y la gente se preguntaba: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Empezaban a alarmarse, y esto comenzaba a pasar en los noticieros, y decían: miren, apareció una grieta por allá, y así. Y me dijo el Señor: la fuerza magnética de la tierra se debilitará para dar paso a la fuerza magnética de Nibiru. Y esto comenzará a pasar. Comenzarán a agrietarse la tierra y a desquebrajarse. Y mira, me llevó rápidamente a una iglesia, y ahí estaba un pastor. Ese pastor decía: Dios lo que quiere es solamente el corazón, no la vestimenta. Y lo vi como se burlaba en el altar del Señor, jugando con la palabra santa de Dios, y vi aparecer una grieta que se abrió hacia donde estaba ese hombre y se lo tragó. Y así vi caer muchos falsos pastores que se burlaban de la palabra de Dios. Los vi haciendo mofa del evangelio con obras de teatro. Vi abrirse la tierra y los vi desaparecer. Y me dijo el Señor: son los burladores de mi palabra, y caerán, porque mi juicio viene y empieza por mi casa, me dijo el Señor. Y me llevó el Señor a ver diferentes pantallas de televisión, y decían: aconteció otro terremoto, y decía otro más, y otros decían: hay sismos acá de gran magnitud, y decían: vienen los tsunamis, hay tsunamis por allá, y otro más. Se veían unos volcanes en actividad a punto de erupcionar. La gente estaba alarmándose y decía: ¿qué está pasando? Y me llevó el Señor a lo que parecía ser una empresa, eran unas oficinas, y había dos hombres conversando, y le dijo uno al otro: ¿qué calor está haciendo? Y le dijo el otro: ¿cuál calor? No siento nada. Y le dijo nuevamente el que tenía calor: ¿a poco no sientes? Si está muy fuerte y no lo puedo soportar. Y el otro le dijo: yo no siento nada, además aquí hay clima. Y el otro hombre se quitó el saco de su traje y le dijo: me estoy quemando, es una sensación de que me estoy quemando y no resisto. Le dice: es como si me estoy quemando por dentro.
Y le dijo el otro, ya sé qué es, pero a mí no me pasa nada, porque yo creo en Dios. En Dios, le dijo el otro hombre, ¿realmente existe ese Dios? Y le dijo él, que parecía ser cristiano, sí, Él es real. Y le dijo el otro hombre, él estaba muy alarmado y dijo, ¿por qué no me hablaste de Él, de tu Dios? Yo también lo hubiera conocido. Y le dijo, háblame de Él. El otro le decía, es que pensé que no me ibas a creer. Le decía, háblame de Él, le decía con desesperación. Y le dijo el cristiano, está bien, mira, ven. Se lo llevó a otro lugar y le dijo, resiste. Y le comenzó a compartir el mensaje de salvación mientras el otro se estaba ampollando por las quemaduras. Y me dijo el Señor, esto es por la radiación. Y mi Padre tiene una cobertura especial para los que son de Él. El cristiano lo llevó a arrepentirse y reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador y le habló sobre el bautismo, y el hombre le dijo, quiero bautizarme, y lo llevó corriendo rápidamente, cargándolo, porque el hombre estaba a punto de desfallecer. Lo llevó a una pila pequeña, tomó agua, lo sumergió, lo bautizó, y cuando sacó, el hombre estaba sano. Y el Señor me dijo con voz fuerte, en verdad os digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Y me dijo, sierva, diles que se apresuren, que vayan y cumplan con la gran comisión, y diles que vayan rápidamente y que los bauticen, porque el día de Jehová está cerca, y primero será por fuego, decía el Señor, y diles que esto va a venir antes del arrebatamiento de mi iglesia, porque mi iglesia va a ser purificada y pasará la hora de la prueba, porque viene la hora de la prueba, me dijo el Señor. Y vi como en las oficinas de gobierno, en diferentes oficinas de altos políticos y hombres de negocios, recibían llamadas y les decían, apresúrense, vayan a sus refugios. Los vi salir corriendo y los vi hacer llamadas y decían, tengan todo listo para partir. Vi diferentes políticos y me dijo el Señor, ellos se van a los búnkers, y me dijo, mira, ven a ver algo que pronto pasará. Y me llevó a la Casa Blanca y estaba en una especie de sala y me dijo, observa, y veo llegar a un hombre, él traía una Biblia en la mano, y llegas donde está un personaje y le dice, quiero ver a Donald Trump, y le pregunta el personaje, ¿quién es usted? Y él le dice, el pastor, le dice, soy un pastor, le dice ese hombre, y le dice el personaje, espere aquí. Se internan aún más allá y llega donde está una oficina. Ahí está Donald Trump y le dice, un pastor desea verlo. Donald Trump se pone rápidamente de pie y dice, ¿dónde está? Y esto le va diciendo mientras va caminando, y el personaje se sorprende de ver la rapidez de Donald Trump por ver al pastor. Y le dice, Señor, usted tiene asuntos más importantes que atender. Donald Trump le dice, déjame atender este. Y llega junto al pastor y le dice que lo acompañe. Y se van caminando y llegan a la oficina y le dice el pastor, usted dijo que le iba a devolver el poder a la iglesia y que nos iba a apoyar. Y yo deseo ayuda económica, porque voy a plantar nuevas iglesias y sé que usted me puede ayudar. Donald Trump sonriendo le dice, claro que sí, y se levanta de su lugar y le dice, venga, y se van por un pasillo hasta llegar a otra oficina. Y cuando entran ahí, Donald Trump se sienta en un escritorio y el hombre está tan entusiasmado hablando con él que apenas levanta su rostro, pero cuando lo levanta se percata que a un lado del escritorio ahí hay un grupo de personajes que son líderes religiosos. Entre ellos se encuentra el Papa Francisco. Y dice el pastor, ¿qué hace aquí don Francisco? Le dice Donald Trump, ¿don Francisco? ¿Cómo le dice usted así si es la máxima autoridad de la iglesia? El pastor le dice, él no es nada.
¿Y qué hace aquí si es ecuménico? Le dice Donald Trump, así es. Y si usted se une a él, yo le ayudo. El pastor, turbado, le dice, pero usted nos engañó. Esto es un engaño y yo me voy de aquí. El pastor se dirige hacia la salida y le dice Donald Trump a dos hombres que están ahí, agárrenlo y llévenselo y que renuncie a él. Lo tomaron a la fuerza al pobre pastor y se lo llevan a los altos hornos, que son los instrumentos de tortura, que es donde lanzan a aquellos que no niegan al Señor Jesucristo. Y cuando estaban allá arriba, alrededor de un barandal, y en el centro hacia abajo el horno de fuego, le dicen esos hombres, renuncia a él. El pastor les dice, apártense en el nombre de Jesús. Los hombres lo toman y lo suben al barandal para lanzarlo. Y se oye una voz y yo vuelvo mi rostro para ver la voz del que está hablando. Y es la del Papa Francisco, el falso profeta que le dice, Jesús, ¿cuál Jesús? El pastor le dice en ese momento, en el nombre de Jesucristo, Él es mi Señor y mi Salvador, y suéltenme. Los hombres se endemonian y el Papa también, al oír el nombre del Señor Jesucristo y lo lanzan al fuego. Volteo rápidamente hacia el barandal y veo al falso profeta ahí que sigue en pie, pero a un lado veo también a Obama y a su esposa Michelle. Al otro lado está Donald Trump, la reina Isabel, el príncipe Carlos, Camila Parker, toda la familia real está ahí. Vladimir Putin, el primer ministro de China, y el anticristo está ahí. Y me dijo el Señor, ellos no son personas normales, y ellos son servidores de Satanás, son de él. Ellos son los que gobiernan el mundo. Dile a mi iglesia que todo es un complot, que todo es un engaño. Diles que no se dejen engañar. Diles que vuelvan al altar de oración, porque sólo así podrán resistir. Diles que el tiempo se acabó, que el tiempo se acabó. Me dijo fuertemente el Señor, Iglesia de Jesucristo. Esto es todo lo que me mostró el Señor. El tiempo se acabó, Iglesia de Jesucristo. Prepárate, prepárate porque van a acontecer aún mayores terremotos, mayores catástrofes vendrán a la tierra. Iglesia de Jesucristo, levántate, despiértate. Habrá una lluvia de meteoros que vendrá sobre la tierra. Despiértate. Todo lo que está pasando es por causa de Nibiru, que es el instrumento de la ira del Dios omnipotente. Iglesia, regresa al Señor, vuelve a sus caminos, vuelve a las sendas antiguas, Iglesia de Jesucristo. Arrepiéntete, busca el rostro del Señor mientras pueda ser hallado, búscalo ya, Iglesia de Jesucristo. El Señor es santo y Él demanda santidad de su iglesia. El Señor no solo nos pide el corazón, nos pide todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Iglesia de Jesucristo, Dios te bendiga. Dios bendiga al que está escuchando este mensaje. Gracias, Señor Jesucristo, mi amado Señor y Salvador. Gracias, Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, por permitirme ser portadora de su voz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos a tu verdad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.